250 años con Jane Austen. Un 16 de diciembre, ¿no? En este libro tan precioso que Cristina Añoro y Ana Jarén han preparado gracias a la edición y a la editorial Lumen, Lola, que está aquí a nuestro lado y que viene así embozada y que nos pide porque no puede hablar, ¿no? Se recrea ese momento del nacimiento de la pequeña Jane. Nos hacía mucha ilusión poderlo celebrar aquí en la Alberti con ellas dos. Ana lleva pintando el escaparate, luego os recomiendo que salgáis a verlo porque se ha encaramado, no es fácil, los escaparates de la Alberti son muy estrechos, y lleva desde las 4 de la tarde dibujando ese camafeo, ¿no? Es una inspiración como si fuera un camafeo, ¿no? Ahora ellas nos contarán cómo han ido conjuntándose también, ¿no? Que es una maravilla el libro, cómo están perfectamente acompañadas, ¿no? Las ilustraciones y el texto. Hay una sincronía total, ¿no? Casi todas las páginas del libro, además, es un prodigio. Casi todas las páginas del libro tienen una ilustración o una orla, hay muy pocas que no tengan nada, ¿no? ¿Cuántas ilustraciones tuviste que hacer, Ana? Uy, pues no lo sé. No lo sé. Unas pocas. Y a pesar de eso, he intentado no pintar todas para dejar un poquito al texto respirar. O sea, para no fagocitar ni estar ahí como... Pero sí, unas poquitas. No sé exactamente, no sé si... Sí, pero son muchísimas, con estas guardas tan bonitas. El estilo de Ana Jarén nos encanta. Ella hizo también una viñeta para la librería Alberti tan bonita, ¿no? Tan viva, con tanto movimiento, con tanto color, con tanta expresividad, con un estilo que nos lleva a este tiempo, a ese final del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que también son tan contemporáneas a la vez, ¿no? Tienen este aire tan pop. Es una preciosidad. Y bueno, el texto de Cristina Añoro, desde la primera página, ella transmite muy bien cómo ha sido su vida y cómo ha sido crecer con Jane Austen, ¿no? Cristina. Hay una historia que es la historia de Jane, de la tía Jane, y también hay una historia personal, ¿no? de una experiencia lectora que te transformó de alguna manera, ¿no? Podríamos empezar hablando de esto, ¿no? ¿Cómo piensas en hacer una biografía que es una biografía donde hablas mucho de los libros, donde se habla mucho de la evolución de la escritora, pero también hay como un crecimiento por parte de esta escritora también que se está haciendo gracias a la lectura de Jane Austen, ¿no? Eso es muy, muy bonito. Bueno, lo primero, daros las gracias, en especial a ti, Lola, y una enhorabuena por esa distinción, esa medalla que habéis recibido hoy. Enhorabuena. Hoy. Esta mañana, sí. En este aniversario. En este aniversario. Jane 250, pero tú 50 de Alberti. Sí, tú lo repites muchas veces en el libro, que nada, las cosas parece que pasan por azar, pero no, ¿no? Sí, a mí me encantan las coincidencias, las casualidades, los aniversarios que se repiten. Y efectivamente, 20 años, 250, 50 del Alberti, así que bueno, es magia y que os hayan dado este reconocimiento esta mañana del que nos sentimos un poco partícipes todos tus amigos y vecinos, pues es una ocasión ya perfecta para celebrar. Y luego, pues la verdad que la idea de escribir este libro, a mí me rondaba lo de Jane Austen desde hacía años, pero la idea verdaderamente es de Lola Martínez de Albornoz, que es nuestra editora, que aunque esté ahí ahora con su mascarilla, pues es la artífice de que hayamos escrito e ilustrado este libro. Y bueno, pues ella nos conoce, sabe que a las dos nos gustaba la autora. Yo publico mis libros en Taurus, que es el sello hermano de Lumen, entonces estas cosas se saben, mi devoción por la autora. En el caso de Ana lo mismo, en sus ilustraciones, quienes conocéis su trabajo, a menudo aparecen libros que tienen títulos, y por lo tanto los libros de Jane Austen ya aparecían en las ilustraciones de Ana
de antes, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, pues la ocasión del centenario, la ocasión de esta celebración a la que se han sumado tantas editoriales en estos últimos meses, pues era la ocasión perfecta. Y efectivamente yo dije, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Porque lo primero que hice fue leer, tenía en mi casa algunos de estos libros de esta colección, de la colección gráfica de Lumen, que es una colección maravillosa, que seguro que vendéis mucho en esta librería y que habéis presentado algunos libros aquí en Alberti. Tengo algunos libros en casa y aproveché para releer pues Almudena, que es sobre Almudena Grandes, el libro escrito que hizo Aroa Moreno, el libro Escritoras de Carmen G. de la Cueva, tenía el de Federico, de Ilu Ross, y digo, bueno, yo los libros de María G. Y digo, pero bueno, ¿yo qué voy a hacer? Aroa Moreno conoció a Almudena Grandes, Carmen G. pues consiguió conectar su vida de madre con aquellas madres escritoras. Yo decía, bueno, yo ni he conocido a Jane Austen, ni como intente tirar por algo de la maternidad ahora, pues mal con la tía Jane, pero Lola decía, queremos un libro personal, algo original, llévala a tu terreno, que no sea una biografía al uso. Y se me ocurrió que contar una experiencia de lectura pues era lo mejor que podía hacer. Así que el libro, la protagonista es la tía Jane, su vida, cómo llegó a escribir sus libros, cómo llegó a publicarlos, pero entrelazado pues hay esa historia de vida y esas ilustraciones de Ana que también van con esa mirada contemporánea pues acompañando esta historia. Así que esa es la historia. Bueno, pues vamos a, si os parece, podemos ir tomando... No sé, os acercáis o voy pasando. La podemos ir pasando. Sí. La podemos ir pasando. Pasa por allá atrás. Que sea una merienda inglesa. Bueno, toda esta merienda inglesa se la tenemos que hacer. También agradecer a Laura Russo y a su equipo que han hecho magia. Esta mañana llegó una caja y no nos atrevíamos a abrirla y resulta que, bueno, pues todos estos banderines, la mantelería fina, todo es una preciosidad. Solamente nos ha fallado con los nervios de la medalla. Esta mañana nos ha fallado la kettle para haber traído el agua caliente y haber podido. Pero bueno, podéis llevaros luego si queréis. Sí, de recuerdo. Sí. Bueno, pues empecemos por hablar de... A ver, te lo cambio. Cristina, vamos a hablar de Jane Austen. Jane Austen, ¿cómo era su familia, ¿no? ¿Cómo era esa familia de donde venía? Porque había una tradición ya de escritores en esa familia a través de los padres. ¿Cómo fue esa niña que nace en 1775, ¿no? Que es finales del siglo XVIII, viene la Revolución Francesa enseguida, que es un momento de cambio social en Europa, ¿no? ¿Cómo era ese núcleo familiar? ¿Cómo nace el germen de una escritora? Sí, coge este. Pues mira, yo os lo voy a enseñar con las ilustraciones, que es lo más bonito que tiene este libro, porque hemos... Van a traer otro. Vale. Se apaga, sí. Bueno, hemos tenido la suerte de que Ana, sin saber quizá, o bueno, intuyéndolo por mi texto, pues sí, no te preocupes, ha hecho bastantes ilustraciones precisamente de ese entorno familiar y de esa infancia. A mí de lo que más me ha gustado de esta biografía es que ella pues ha ilustrado, ha hecho todo un árbol que me parece precioso también de ubicar a toda la familia. Pero también una de las ilustraciones que a mí me gustan más es precisamente la que, mira, qué maravilla, que ha ilustrado a toda la familia, como si fuera un árbol, pero con los retratos de pared. Y la ha ilustrado de pequeña, la ha ilustrado de bebé. Aquí tenemos a Jane Austen bebé. Aquí la tenemos leyendo en la biblioteca de su padre, es decir, la tenemos de pequeña y la volvemos a encontrar de pequeña con su hermana Cassandra.
Y claro, esta pregunta es maravillosa porque nosotras realmente cuando nos pusimos a hacer el libro pensamos, ¿y qué vamos a aportar nosotras? ¿Cómo podemos aportar algo a lo mucho que se ha publicado sobre esta autora, sobre todo en el Reino Unido, pero bueno, pues también en España, las películas, los libros, los ensayos? Y quisimos dar una mirada íntima sobre esta autora y resaltando también pues, cuestiones de su vida que son mucho menos conocidas, como por ejemplo ese entorno y esa estructura familiar. Se ha intentado muchas veces dar explicación a cómo fue posible que una persona como ella, sin acceso a una educación formal, sin familia de escritores, que no pertenecía al mundillo, que no tenía, diríamos hoy, contactillos en el mundo editorial, cómo pudo escribir estas 6 obras maestras, llegar a publicarlas y que 250 años después nos sigan conmoviendo. Y creemos que una de las razones pues, es esa estructura familiar que ella tuvo. No tenía unos padres escritores, como Mary Shelley, por ejemplo, pero sí tenía unos padres que, en palabras de Virginia Woolf, le dieron unas libertades que las demás jóvenes en Inglaterra tendrían que esperar un siglo. Le dieron acceso a esa biblioteca del padre. Su padre era un reverendo anglicano, y le dieron acceso a esa biblioteca, le dieron libertad y sobre todo le dieron una hermana, ¿no? Una hermana mayor a la que se sentía muy unida, Cassandra, que era su primera lectora, que era quien la animaba a escribir, quien la escuchaba cada tarde y que luego además se ocupó de su obra. Entonces yo diría eso, ¿no? Que tuvo una estructura que la apoyaba, que la quería, que no era una familia especialmente intelectual, pero sí culta y con inquietudes, y debían ser además muy inteligentes. Jane Austen, yo tengo la teoría de que era una niña prodigio aparte, pero por las descripciones que hay de ella de pequeña, etcétera. Pero aparte, pues todos los hermanos tenían algo, ¿no? Tenían un gran sentido del humor, tenía otro hermano que también quería ser escritor, hacían obras de teatro, es decir, es un ambiente que la propia Virginia Woolf pues llamó la atención sobre él como algo muy avanzado y con una alegría de vivir que no era lo habitual en aquel momento. No sé tú, que has estado mirando con lupa las narices de los Austen y cómo retratarlos y cómo tal, si nos puedes arrojar algo de luz sobre su familia a nivel, aunque sea de fisionomía. Yo arrojo que tenían buenas narices y labios finitos. Esos son como los patrones que encontré, porque de los hermanos sí encontré retratos y sí tenían ese aire en común. Eso ya fuera broma, sí tenía, pero bueno, eso es lo que yo puedo aportar así acerca de la familia. Y para dibujar, para pintar a Jane, hay muchas imágenes que hay daguerrotipos. No había, ¿no? 1775 no había retratos, que había pintura, que había... Hay como una especie de grabado, hay acuarelas, pero hay muy poquito, y algunas de ellas es lo que lo comento siempre como, a mi parecer, un poco caricaturesco, ¿no? Muy exagerado. De hecho, al principio me planteé cuánto de fiel quería hacer a Jane Austen basándome en esos supuestos retratos que además difieren mucho los unos de los otros, o sea, no hay como un patrón. Yo creo que sí, que tenía que tener y era sí, la nariz, labios finos, pero bueno, en Inglaterra sacaron un billete y se fueron al retrato más feíto que había. Era como, y si tú intentas hacerla así, yo creo que te aleja más que te acerca, porque son unas facciones, y se la describe como guapa, o sea... y de hecho he visto también otros artistas que han interpretado a Jane Austen, y por cada artista hay una Jane Austen. Acaban de hacer también una escultura, es otra cara distinta. Entonces, bueno, pues el reto al principio fue bajar esa cara. Para mí eso ha sido realmente lo que me ha dado más quebraderos de cabeza, sobre todo de pensar antes de ponerme a pintar. Hacer primero una versión un poco más idealizada, no conectar con esa cara y decir, voy a hacer algo un poco más fidedigno según lo que tengo, pero no deja de ser una versión completamente libre y mía. Pero es una Jane Austen que está basada en los atributos que me decía Cristina. Fueron bastantes, entonces yo intenté ponerlo todo, pues eso, pasarlo por mi filtro, y pues... Es una Jane Austen que, sinceramente, para lo crítica que soy con mi trabajo, es una Jane Austen que me gusta y que me cae bien. Entonces, como que tiene
está muy seria aquí en la tercera. Bueno, está pícara, está con una medio sonrisilla, porque yo creo que para mí tiene que tener como mucho mundo interior. Entonces está observando y el que observa está muy pendiente de lo que está pasando y se le escapa esa media sonrisa de esto me lo apunto. Es más o menos esa la idea. Cuando ella dijo voy a ser escritora, le empezó a leer muy temprano. ¿Cómo era la educación de una mujer en aquella época de esa clase social? Que era una clase social acomodada, ¿no? Entiendo, burguesa, acomodada. Fue a la escuela, tuvo un tutor en... No te paso porque eso no funciona. Tuvo, no sé, un tutor en casa, las educaban los padres. ¿Cómo fue esa formación? Bueno, ella en sus novelas a menudo ironiza sobre la poca formación que tienen algunas de sus heroínas y se aplica perfectamente a ella misma, ¿no? Ella tuvo, pues como las chicas del campo de su época, pues muy poquitas ocasiones, ¿no? De pequeña sí que estuvo de forma muy breve en un internado. En una de esas ocasiones casi se muere. La gente en los internados de aquella época pues lo pasaba muy mal. Tuvieron que ir a rescatarla, se puso muy enferma y fueron apenas, periodos muy cortos de tiempo. Y el resto estuvo siempre en su casa. Estuvo en Steventon y luego hacía viajes con su familia para visitar familiares. Luego, cuando su padre decide jubilarse, vivieron en Bath. Y luego ya finalmente en los últimos años se instalan en Chatham, donde está la casita que se puede visitar y donde por fin encuentra la tranquilidad para volver a sus obras de juventud y publicarlas y escribir sus obras de madurez. Entonces, ¿cuándo decidió Jane Austen que quería ser escritora? Yo creo que siempre escribió, mi teoría, siempre escribió. De pequeña hacían juegos en familia, leían en voz alta, tenía hermanos que organizaban representaciones teatrales. También parece que en el internado en el que estuvo también había algún juego teatral. Es decir, ella siempre estuvo acostumbrada a jugar con las palabras, a leerlas en voz alta. Y esto ha sido otro aspecto que hemos querido destacar en la biografía. Ella, para explicar un poco cómo construye los diálogos, cómo maneja también la propia narrativa, el género novela, la manera tan teatral que tiene de plantear las escenas, pues todo apunta a que pues en su casa había un gusto y un amor por el teatro, por la lectura en voz alta. Admiraba mucho a Shakespeare y se puede sentir perfectamente esa huella de lo teatral en sus obras, sobre todo, en todas en realidad, pero en las primeras pues también desde una perspectiva más de comedia de enredo, ¿no? Como de... y luego, algo que es más desconocido es que aparte de sus 6 grandes novelas, que escribe algunas en la juventud, hacia los 20, aunque los publica ya en los últimos años de su vida, cuando escribe las de madurez, lo que es menos conocido es que ella escribió textos con 14, 15 años que han llegado hasta nosotros. Es la llamada Juvenilia, que la escribía en unos cuadernos que le regaló su padre. Están conservados, además son de los pocos manuscritos que tenemos conservados de ella. Que además ella muy en broma lo tituló volumen 1, volumen 2, volumen 3, que eso lo hizo pues ya de mayor al pasarlo a limpio, ¿no? Para un poco como si yo cojo mis cuentos de cuando tenía 9 años y los titulo volumen 1, volumen 2, volumen 3, o sea, hay una gran ironía también en esa, pero nunca se separó de ellos, la acompañaron siempre en todas sus mudanzas. Y esos textos que están publicados en Alba, con el título Amor y Amistad, pues recogen todos esos textos de juventud que son muy divertidos, muy expresivos, que parodia las convenciones de su época, que se está riendo de la novela sentimental, que están protagonizados por personajes borrachos, por hijas que abandonan a sus padres, otras que matan a los bebés. Bueno, es como todo un juego en realidad para leerlo, o sea, es como un juego, está aprendiendo, decía Virginia Woolf, está haciendo prácticas, o sea, aquí ella está haciendo prácticas, está interiorizando unos códigos y esos textos son, ya te digo, muy de una etapa muy incipiente. De las Bronte también conservamos Juvenilia, de Dickens también se conserva Juvenilia, pero bueno, por desgracia no todos los padres o todos los autores conservan esos primeros textos de juventud. Y luego sus grandes obras, algunas de sus grandes obras, como Sentido y Sensibilidad, La Abadía de Northanger, que fue la primera obra que ella dio por terminada, no fue la primera que empezó. La primera que empezó fue Amor y Sentido y Sensibilidad, que era una novela epistolar entre 2 hermanas inicialmente, pero la que dio por terminada y vendió a un editor en primer lugar fue La Abadía de Northanger,
Y bueno, pues también Orgullo y Prejuicio, esas tres son como las de juventud, vamos a decir. Pues esas obras se escriben con poco menos de 20, pasados los 20. Es impresionante, un genio, ¿no? Ya solo con eso, con la juvenilia y las 3 obras de juventud, ya con eso ya te has ganado un puesto en la historia de la literatura. De una gran precocidad, porque ese ambiente familiar que recuerda mucho a Mujercitas, ¿no? A ese ambiente de las hermanas con esa madre que están mucho tiempo en casa pero que están haciendo todo el rato teatro, que están cosiendo pero que están jugando, eso sería un poco ese espíritu familiar. Entonces, ¿cómo nace esa escritora? Había una biblioteca en casa, había una biblioteca en Steventon, o de dónde sacaba los libros. Ella habría leído, porque para escribir esas grandes novelas, o sea, son 6 novelas que son todas fundamentales. O sea, prácticamente las que escribió y desechó no se conocerán, pero son 6 grandes, todas ellas son 6 grandes novelas, ¿no? Sí, había una biblioteca, de hecho en su vida hubo varias bibliotecas. Hemos prestado mucha atención al mundo del libro, cómo era el mundo del libro en su época, y describimos la que fue la biblioteca de su infancia, de la que le costó tanto separarse cuando tuvo que viajar y bueno, abandonaron la casa de Steventon, y luego también la biblioteca de casa de su hermano, que tenía una gran biblioteca en una mansión, que también hay un proyecto muy bonito hoy día para reconstruir los títulos que la conformaban. Y sí tuvo acceso, por supuesto, a los libros, a la lectura, conocía, se suscribía, que era la manera de publicar entonces, por suscripción, que sería como una autoedición, pero garantizando de antemano cuántos lectores vas a tener, y entonces ella pues adquiría obras de esa forma. Y luego estuvo también inscrita en una biblioteca de circular, de préstamo, que es un poco pues el origen de las bibliotecas, una especie de club del libro, ¿no? Yo fantaseo con que Jane Austen formaba parte de un club de lectura o algo así. Se reunían para charlar de lo que leían. Entonces sí, tuvo un mundo alrededor. Su hermano, que estudió en Oxford, también hizo sus pinitos en el periódico de la universidad. Es decir, estaba más o menos rodeada de ese ambiente, sin ser Mary Shelley, es decir, no estuvo en el centro del mundo literario, ni mucho menos. De hecho, Madame de Staël quiso conocerla en su salón literario y ella declinó la invitación, no quiso ir. Su madre, hay como muchas teorías sobre la madre, ¿no? Que era un personaje quizá con el que ella se piensa que no se llevaba especialmente bien. Desde luego no era Mary Wollstonecraft, la madre de Mary Shelley, no era un gran referente intelectual, pero sí que tuvo pues ese acceso, ese cariño y ese entorno familiar que las animaba. Respecto a Mujercitas, hay un libro precisamente que trata sobre lo parecidas y a la vez distintas, ¿no? Que son sus realidades. Esto además es una pregunta para Ana, que también ha ilustrado para que nos cuente un poco las diferencias entre unas hermanas y otras. Pero bueno, siempre se dice que en el mundo de Jane Austen falta algo, y por eso las mujeres van fuera, por eso salen, por eso se casan, por eso tratan sus tramas de la trama nupcial. O sea, es como que están mucho más de hecho, las casas apenas se describen por dentro. Si creéis que se describen es porque es tan genial que os ha dado 2 detalles y sois vosotros los que os lo habéis imaginado. Realmente no se regodea mucho en las descripciones de lo hogareño, y las familias por dentro son bastante disfuncionales. En el caso de Orgullo y Prejuicio, esas hermanas, bueno, en el caso de Persuasión, la única ahí que tiene un poquito de sentido común es Anne Elliot. O sea, es todo menos comunidades familiares idealizadas, curiosamente. Y en cambio, este libro que os comentaba dice que en el mundo de Mujercitas es al revés. Cuando se casa una hermana es un drama, ¿no? Cuando se va a casar una de las hermanas es el drama, ¿no? Entonces justamente comparaba. Y bueno, pues el mundo de Louisa May Alcott, tú cuéntanos cómo ha sido ilustrar una cosa y otra, pero creo que sí que ofrece más detalles de la casa, de hogareños o escenas en familia, y que quizá pues no hay tantas, aunque pensemos que sí en el caso de Jane Austen, que estaba más volcada hacia la sociedad, hacia el mundo, los paseos, ir a otra casa, los viajes que hacen sus personajes. Bueno, un poco cómo los has visto tú, que has hecho ilustraciones de los dos mundos. Espera, que hoy estoy realmente lenta. ¿Cómo son los dos universos ¿crees hogareños dentro? Sí. ¿Cómo para ti ha sido, qué diferencias, o si crees que se parecen, como decíamos, o no, al contrario? Siento que a lo mejor Mujercita, bueno,
tienen una representación un poco más limitada, a pesar de que son 4 personalidades diferentes. Tienes muy claro los roles de cada una y siento que a lo mejor eso está un poco más difuso y son personajes mucho más poliédricos, se llama, o con muchas más facetas, posiblemente los de Jane Austen. Eso para mí. ¿Y sus casitas a la hora de...? Pues, porque Ana sí hizo un tour por la casa de Jane Austen. sí, a ver, la intención que yo he tenido con el libro de Jane Austen es meternos dentro de su intimidad. Quería huir de lo que primero nos viene a la mente cuando pensamos en esta época, que suele ser algo mucho más frívolo, más de baile, más del típico color melocotón, satén. Bueno, pues para mí es la anécdota de la época, ¿no? Y también que de una manera pues lo relacionas con lo ñoño. Y yo quería evitar que este libro fuera ñoño. De hecho, hay muy poquito rosa, por la asociación que hay directa del rosa con lo ñoño, aparece en la portada, pero no es un libro rosa. Entonces la intención era meternos en esa cotidianidad inglesa que tiene pues su frío, su humedad, su incomodidad, una persona que está enferma y se coge sus 3 butacas, sus 3 sillas para hacerse su sillón, ¿no? O sea, quería un poquito más de pies en la tierra, a pesar de que hay ilustraciones muy, muy simbólicas y oníricas. Y la casa es una gran protagonista. Entonces, bueno, yo no he ido a la casa de Jane Austen porque venía de una mala experiencia con la casa que fui a ver en Bath y me la perdí. Me perdí Choto. Fui a Bath y pago la entrada, que no era barata, y cuando ya has pagado la entrada te empiezan el tour y te dicen aquí no vivió 2 casas más para allá. Y dices, ¿qué estoy viendo? ¿Qué necesidad tengo yo de estar aquí? Y ahora ves que todo lo que hay colgado por la casa pues son fotocopias, no hay ni siquiera cuadros. Luego acabas el tour y van y te plantan un vestido. Bueno, entonces se me quitaron las ganas ya de intentar hacer nada más. Y ya me quedé sin ir a la casa y me quedé con la pena, ¿no? Entonces yo para el libro pues me he hecho muchas visitas virtuales, me he recorrido la casa, me he fijado en los detalles, en las cosas que sí entiendo que son las de la casa auténtica y no las que son de atrezo, y lo he intentado incorporar en las ilustraciones. Como anécdota también, pues el tema de las ilustraciones que aparecen, que separan los capítulos, pues son un papel de pared que me he inventado basado en la época, porque Jane no tiene una vida especialmente novelesca. Su vida pasa, lo interesante yo creo que pasa en su cabeza, y claro, pues su vida transcurría principalmente en su casa, en las distintas casas que tuvo. Entonces, bueno, es un homenaje también a eso, al hogar, a los espacios interiores. Las guardas, por ejemplo, que las acabo de ver, pues me gusta mucho reflejar ese instante de escritura. Ella escribía sobre todo en la intimidad y evitaba que la viera el servicio, porque a pesar de tratarse de una familia humilde, un poco bueno. Humilde no, normal, pequeña, no sé, que no tenía, exacto, tenían servicio, sí, exacto, tenían servicio en casa, ¿no? Entonces, sí, los gustos como para lo mismo que en la película de Orgullo y Prejuicio se hace una mención a que en una mesa que buenas están las patatas, que las ha cocinado, y dan por hecho como que las ha cocinado la madre. Dice, no, todavía no estamos tan mal, tenemos servicio. Bueno, pues lo que quiero decir es que ella evitaba escribir delante del servicio, sino que lo hacía en la más pura y estricta intimidad, recogía sus papeles para que no la vieran. Entonces, bueno, esa presencia tan constante del hogar y de lo íntimo quería que se reflejara a lo largo del libro, que es un poco meternos dentro de la casa a lo largo de las páginas. ¿Qué es el proyecto Reading with Jane Austen? Se te han ido los ojos Sí, sí. a lo que a ti te viene a buscar. Sí. Pues mira, precisamente este proyecto Tan bonito, Reading with Jane Austen, que si hay alguna estudiante mía en clase, aquí lo hemos visto en clase, porque es un proyecto precioso de biblioteca digital, pues es un proyecto que yo cuando lo conocí me encantó, me apasionó, y por supuesto lo he metido en el libro.
Es un proyecto que existe en Canadá, en la Universidad de Canadá, y lo que han hecho es, existe un inventario de esa biblioteca a la que ella pudo ir ya más de mayor, no la de Steventon, sino la otra, la de su hermano, en la gran casa, en la mansión. Y entonces, en esa biblioteca, cuando ella estaba de visita, pues hay incluso cartitas que escribió desde ahí diciendo que era muy feliz, que se sentía dueña y señora y que había estado todo el día leyendo y tal. Existió un inventario de una época bastante parecida a la que ella frecuentó y, por lo tanto, podemos saber qué libros componían esa biblioteca, podemos saber qué libros formaron esa biblioteca. ¿Qué pasa? Que esa biblioteca se desmembró, no permaneció en las mismas manos, y lo que hace este proyecto es encontrar esos libros, ya sea pues, los originales de aquella biblioteca o otros, ¿no? Para recomponerla, y con el ratón en el ordenador tú puedes ahora mismo viajar por los estantes donde están colocados en el mismo lugar en el que estaban y clicar, y puedes ver pues no solamente el título de la obra, sino también hay están reproducidas muy bien digitalmente, información sobre la obra, en fin, es como una biblioteca, es una reconstrucción digital de la biblioteca a la que ella tuvo acceso. Entonces me parece una cosa preciosa. Poco a poco, gracias a este proyecto, además están recuperando muchos libros que pertenecieron a la autora y los están volviendo a reunir. Y bueno, pues quisimos hacer ese homenaje también a esta biblioteca como una especie de comunidad, ¿no?, imaginaria a la que pertenecemos, ¿no?, los libros que hemos leído, los libros que han sido importantes, y un poco también pues en el libro pues también se reflejan pues algunos de los proyectos que se han hecho más últimamente, ¿no? No es solo una biografía historicista, sino bueno, pues hay una mención a este proyecto, pero también pues unas excavaciones arqueológicas que hubo en Steventon y que bueno, pues sacaron trocitos de tazas, ¿no? Es decir, se hace un poco eco de lo que es también el proceso de desenterrar a un escritor o a una escritora en este caso, y reconstruir su vida o su obra a partir también de estos otros legados, y en este caso pues la otra gran biblioteca de su vida, aparte de la de Steventon. Ella tuvo éxito en vida, o sea, fue una escritora que vio publicados sus libros, no como en el caso de Emily Dickinson, que los iba escondiendo en un cajón, o que bueno, alguno envió alguna revista y tal, pero casi todos se descubrieron una vez que había muerto. En este caso, ¿cuál era su modelo? ¿Tenía modelos de escritoras previos en el mundo británico de la época? O sea, ¿cuál era el modelo que una jovencita educada para el matrimonio o poco más, ella podía tener en la cabeza para decidir: voy a ser escritora? Pues esto lo cuenta fenomenal un libro que tú prologaste, que es el de Mujeres y Libros, un libro fantástico. Y ¿cómo se llamaba el autor? Se llama Bollman o algo así. Sí, el que hace los libros de las mujeres que leen son peligrosas. Y es un libro, está en 6 barral, ¿no?, si no recuerdo mal, un libro fantástico, que de los primeros que yo me compré, yo creo que aquí en la librería Alberti, y que bueno, hace todo un recorrido por las relaciones de las mujeres con los libros, con la lectura, con qué modelos existían, y yo creo que hay un capítulo dedicado a Jane Austen, ¿no? Y entonces me parece que es en ese capítulo en el que le dedica a Mary Shelley, que es su casi contemporánea, donde nos descubre algo que te quedas un poco sorprendido, y es que hubo unos años a comienzos del siglo XIX que había más mujeres novelistas que hombres novelistas. Es decir, tenemos como no han trascendido el género. Es verdad que el género novela no tenía la consideración de otros géneros, no era lo mismo que escribir poesía o tragedias, ¿no?, o textos de carácter religioso, era un género menor de entretenimiento, pero había muchas autoras, era costumbre que las mujeres leyeran novela y que escribieran novela, incluso algún caso de seudónimos de hombres que se ponían nombres o ponían by a lady, y en realidad no era una lady la que había detrás de la firma, era una forma de atraer lectoras que querían leer lo que otras mujeres escribían. Exactamente, juegos de autoría, los ha habido siempre. Entonces, bueno, pues ella sí tenía referentes. Estos días, además, con motivo del centenario, pues están saliendo los
principales libros que a ella, o libros que a ella le influyeron. Fanny Burney, por ejemplo, era una de sus autoras favoritas. Una novela como Evelina, pues que era un éxito en aquel momento, hoy es menos conocida, aún así se puede, yo la tengo incluso en castellano, o sea que se puede leer, y El diario es uno de los mejores diarios de esa época, diario de escritora. Ella leía a Anne Radcliffe, que aparece, autora de novelas de góticas, ¿no? que aparece y tiene un lugar importante en la abadía de Northanger. Charlotte Lennox había escrito La mujer Quijote, que fue un libro en el que crea un personaje, un Quijote femenino, que la propia Jane Austen va a copiar en su abadía de Northanger. Es decir, sí había mujeres escritoras, novelistas, que ella además, sobre todo en la abadía, que es donde más referencias librescas aparecen, pues las cita, las menciona, se nota que las ha leído, ¿no? Entonces sí tenía unos referentes para la época, y efectivamente ella llegó a publicar. Es verdad que le costó, o sea, es decir, ella tuvo muy malas experiencias con sus editores, porque el primer editor, que fue el que le compró la abadía de Northanger, su primer editor, que fue a quien su padre le mandó el primer manuscrito de Orgullo y Prejuicio, que se titulaba First Impressions, según lo leyó, era el editor de Frances Burney, precisamente, y se lo mandó, en cuanto le oyó a su hija leer aquello, se lo mandó, y el otro lo devolvió a vuelta de correo diciendo no, o sea que ni lo leyó, pero también ese padre que se lo manda al mejor editor que había en la época. Entonces ahí, bueno, pues no sabemos si se informó a Jane Austen o no, a lo mejor fue una cosa del padre que lo mandó, ¿no? Pero bueno, ya hubo un editor que dejó pasar de largo la oportunidad. Consiguió vender la abadía de Northanger, lo vende por 10 libras, pero el editor nunca jamás lo publica, nunca jamás. Hoy día un editor tiene que publicar la obra, si no te vuelven los derechos, ¿no? Hay un plazo normalmente en los contratos pero ella no, su hermano intentó, ella a través de su hermano, pasado ya mucho tiempo, cuando ya había publicado otras obras, intentó recuperar ese manuscrito, dijo que tenía otra copia a ella, y el editor pues respondió diciendo que entonces le tendría que devolver los intereses de las libras, ¿no? Del adelanto. Así que ahí también tuvo una mala experiencia, ¿no? Cuando por fin ve publicadas sus obras, en realidad ya es en esa parte final de su vida, y ahí es donde se suceden a la velocidad del relámpago pues todas las publicaciones de las que tenía de antes, que reescribe. Por ejemplo, Sentido y sensibilidad, que es la primera que publica, pues la transforma en una novela que ya no es epistolar, una novela con un narrador en tercera persona, y casi no sé si es a título por año, pero vamos, más o menos, de forma muy rápida, publica después Orgullo y Prejuicio, y luego su obra que escribe más tarde, que está escribiendo como nueva obra, Mansfield Park, Persuasión, y luego ya póstumas la Abadía, que finalmente se publica póstuma, y Persuasión, que estaba escribiendo y que no llegó a ver publicada, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que llegó a publicar, llegó a recibir sus volúmenes, los tuvo en casa, venían vecinas, los leía en voz alta, no desvelaba que ella era la autora, apuntaba en sus papelitos lo que la gente le decía de lo que escribía, llegó a tener pues una invitación del príncipe regente, del bibliotecario, el príncipe regente, que al parecer era un gran fan de sus obras y las tenía por duplicado en todas sus residencias, es decir, sí cosechó éxito, tuvo el cariño de los lectores que incluso no conocía. Pero, claro, lo que le costó más en realidad fue la relación con los editores. Eso tuvo un poco de mala suerte. Porque pero llegó a tener hasta un agente, que es una figura muy contemporánea. Bueno, su hermano, en realidad era su hermano. Su hermano es el que hacía un poco le movía los hilos, le gestionaba, pero sí, sus hermanos fueron quienes más la apoyaron. Se cuenta que Mansfield Park, su hermano Henry, pues lo leyó en un viaje en diligencia, no sé qué recorrido era, y bueno, pues eso me ha hecho pensar en mi hermano, en todos esos hermanos, ¿no?, que te leen en las situaciones más precarias a veces, corrección de pruebas, la invitaban a Londres, él y su mujer, que también era muy amiga de Jane Austen, para hacer las correcciones. Es decir, sí, tuvo en los últimos años una vida de escritora, una vida de mandar manuscritos, de negociar, pues si ella era la que iba a cargo de la impresión o perdía los derechos y iba el editor, es decir, en esos últimos años, pero fue al final de su vida, cuando tuvo ese esplendor, que por eso empezamos la biografía en ese momento, que es el momento de esplendor. O sea, que tuvo muchos lectores y fue muy conocida, salían periódicos, hacían... No tanto, bueno, un poquito más al final, sí que tuvo, cuando cambió de editora, al final del todo, con Emma, cuando con Emma
que es cuando ella cambia de editor, empieza a publicar con John Murray, que es el editor de Walter Scott. Hasta entonces su editor, ella, bueno, estaba contenta, vendía, pero era una editorial dedicada a cuestiones del ejército, donde los grandes títulos de la colección eran pues sobre bayonetas o sobre, ¿no? Entonces, bueno, al parecer le vendía bien, le iba bien, pero ella, bueno, aspiraba a que su editor fuera John Murray y que, por cierto, las oficinas en Londres las pude visitar y ahí sigue el cartelito, además Ana ha hecho una ilustración. Y entonces sí, en ese momento sí que salieron algunas reseñas, Walter Scott escribió y tuvo como un reconocimiento. Por Emma sí que hubo una trascendencia en los periódicos, pero bueno, también quizás ha exagerado un poco, tuvo lectores y luego nunca han parado de crecer. O sea, es una autora que, a diferencia de otras, no es que tuviera como Wollstonecraft, ¿no?, un nombre y un fenómeno en su momento y luego cae en un declive y en un olvido, sino que Jane Austen ha sido desde el principio leída, tuvo reconocimiento, incluso llegó a segunda edición en alguno de sus títulos, pero era menos conocida que otras autoras muy muy conocidas de su época, pero en cambio ella siempre ha ido luego increciendo hasta que ha llegado. O sea, nunca ha cortado. En eso es como Louisa May Alcott, que nunca ha cortado, nunca ha tenido una etapa de perder lectores o de olvido, sino que siempre cada generación la ha vuelto a abrazar. ¿Y qué es lo que tiene Jane Austen para que mantenga esa modernidad cuando son novelas, algunas de ellas muy de género, ¿no?, mujeres, trama nupcial, que ella maneja también, ¿no? ¿Qué es cómo se lee Jane Austen hoy? A través también del feminismo y de los cambios sociales que estamos viviendo. Bueno, pues esto es la pregunta que nos han hecho, ¿verdad?, muchas veces, ¿cómo se sigue, por qué se sigue leyendo? Y claro, pues se sigue leyendo porque tú, Lola, ¿cuántos libros pasan por tus manos todos los días, novedades? ¿Cuánto se publica en España al año? Bueno, intentemos imaginar todo lo que se ha publicado en 250 años a nivel mundial. Es decir, ¿cuántos atraviesan ese 2 siglos y medio? Y que lo pueden seguir leyendo gente joven y que lo hemos leído en malas traducciones y que no importa y que o sea, ¿qué tienen? Bueno, claramente son muy buenos porque es que el tiempo es el más duro juez. Nadie va a pasar si no es muy bueno realmente, pero aparte de ser muy bueno tienes que haber como acertado, y eso sí que creo que es mucho más inconsciente, en lo que le va a pasar a la literatura que venga después de ti, ¿no? Entonces creo que ella, bueno, pues probablemente por mitad olfato y la otra mitad porque acertó, pues realmente se puso muy por delante de lo que iba a pasar con la novela, ¿no? Y creo que en eso es en lo que ha permitido que llegue hasta nosotros. Por ejemplo, sus novelas, la manera en la que plantea los diálogos, los que estáis aquí seguro que la habéis leído, los diálogos son unos diálogos que podemos llevar hoy a una clase de escritura creativa, cómo se escribe un diálogo, ¿no? Eso te dice cualquiera, incluso a los que no les gusta, ¿no? Dicen, bueno, es que se aprende muy bien a escribir diálogo. Tú te vas a cómo se escribía en esa misma época, coges cualquier otro libro de su época y lees los diálogos de Richardson y bueno, un ratito después dices, muy bonito para clase, pero esto yo no me lo puedo leer en la playa, o sea, esto no se me cae de las manos, no es un diálogo moderno, no está escrito de manera natural, no hay una rapidez verbal, ¿no? Entonces, por ejemplo, los diálogos, pues es muy moderna, la forma en la que construyen los personajes, ¿no?, combinando la intriga, esa trama nupcial, en su caso, ¿no?, y esa arquitectura del enredo y de qué va a pasar y se casarán o no se casarán, pero al mismo tiempo con una introspección psicológica, un análisis de las emociones, que en su época eran dos caminos. Era o haces una novela a lo Walter Scott, que trata de aventuras y de guerras y de lugares exóticos, o haces una novela a la Richardson, que es analizar en profundidad pues los sentimientos de una heroína, ¿no? Y ella combinó ambos esquemas y inventó la fórmula contemporánea de la comedia romántica. O sea, ella inventó la comedia romántica o ha trascendido como una de las inventoras de la comedia romántica, y eso también la acerca mucho por esa modernidad. Y luego yo creo que bueno, al final un escritor, ella siempre se le criticó un poco, que no hay un eco de la historia de los acontecimientos de su tiempo, que bueno, que aunque fue, como tú decías al principio, contemporánea de grandes momentos, ¿no?, como la Revolución Francesa, pues que apenas llega, ¿no?, pero claro, eso por otro lado es una virtud, porque realmente es universal. Ella trata de problemas humanos, de temas humanos, sus novelas son un profundo análisis de la naturaleza humana,
con una capa de trama, claro, muy bien hecha. Es lo que dice también la escritora Ana Rossetti. Dice, sí, claro, es que el problema que tiene Jane Austen es que se lee muy fácil. Ese es el problema, que aparte de un genio, se lee muy fácil. Y entonces, claro, si se lee muy fácil, la lee muchísima gente. Y lo que digan de ella, toda la gente que la haya podido leer, o sea, entras muy fácilmente. Es un clásico fácil de leer. Y eso es lo que creo que puede suscitar cierta confusión, porque tenemos asociada, ¿no?, la idea, un clásico puede, a lo mejor, difícil, y de repente clásicos que no son tan difíciles, pues tienen como que pelear para ser considerados. Y luego, pues la nueva generación, como tú dices, que está deseando pues leer a estas autoras porque no las hemos leído en el colegio, en el instituto, que conectan con esa parte reivindicativa, que conectan con esos personajes valientes, que tienen carácter, que piensan por sí mismas, y que es de una enorme modernidad, como ella defiende la educación de las mujeres, que son seres racionales, que tienen que casarse solo si es por amor. Es decir, es una mujer para su tiempo, sin duda, del lado de las mujeres. ¿Y tú, Ana, habías leído ya a Jane Austen antes o Sí. te ha cambiado tu forma de verla después de haber hecho todo este trabajo? Sí, porque yo no conocía apenas nada de la autora. O sea, yo la leí con 13, 14 años y es de las autoras que tú sientes que llegan en el momento adecuado. Yo no leía apenas. Y siento que me estrené con autores y autoras que me han marcado y que te dan la mano y no te sueltan, ¿no? Evidentemente he leído mucho luego, pero a estos les tengo especial cariño porque creces con ellos, está tu personalidad conformándose y siento que di con librazo muy pronto. ¿Tuviste la suerte? Sí, y me siento tremendamente afortunada. Luego cuando vas a la librería y te dicen, no hija, escribió 6, ya no hay más, lo pasas mal y hay mucha pena. Pero bueno, yo creo que un poco también al hilo de la pregunta anterior, conmigo conectó tremendamente porque yo lo sentí que yo no era el público objetivo. Evidentemente esas historias no me estaban apelando directamente porque están hablando de mujeres que se están casando. Yo era adolescente en ese momento, pero a mí me resultaban tremendamente divertidas. Conecté con el humor, con esa ironía, con esa manera de... Para mí me recuerda un poco a la buena comedia, al stand-up comedy, cuando cogen 2 o 3 cositas que son realmente cotidianas, que te pueden pasar completamente desapercibidas, pero que te hacen mucha gracia y que dentro de 50 años seguirán siendo graciosas porque esos personajes siguen existiendo y dentro de 100. Entonces creo que eso la hace también tremendamente contemporánea, ¿no? Que sabe escoger a la perfección las cosas que van a perdurar. Entonces, claro, haces que conecte. Y claro, para mí este libro, yo no me cansaré de decirlo, ha sido un regalo porque es una manera, yo jamás en la vida habría podido vislumbrar que iba a asociar mi nombre de alguna manera al de Jane Austen, aunque sea de esta manera tan forzada, ¿no? Que ilustrando una biografía de ella, pero a la vez es que es un regalazo. Entonces, a la Ana del pasado lo habría flipado y la Ana de ahora lo sigue flipando. Entonces, qué bonito poderle rendir tributo a una persona, porque yo siempre solo he pensado cómo pueden afectar a tu vida directamente personas que existieron hace tanto tiempo. Una mujer que se dieron las circunstancias para que tuviera el caldo de cultivo y pudiera crear, ya no solo por el padre, que ya eso era algo muy, muy random que tu padre te pudiera ofrecer, ese espacio para la cultura, para el enriquecimiento, y sino que luego también la hermana, la amiga, el entorno de su hogar es el propicio para que ella cree. No sé, es como que se da la tormenta perfecta para la creación. Y me fascina, bueno, la perdurabilidad, ¿no? de su obra en las generaciones actuales. Me encanta que se la siga celebrando, me encanta que se sigan haciendo adaptaciones, unas me gustan más, otras menos, pero hace que esté en el imaginario popular. Entonces eso es algo que hay que celebrar, y más en una mujer de aquella época, ¿no? que yo la considero evidentemente protofeminista, pero todo empieza por protos, entonces es maravilloso. Decíais que han crecido sus lectores, sus lectoras. Los personajes femeninos, claro, son maravillosos, la heroína.
Cómo pone, siempre los trata, incluso a los personajes más ridículos siempre los trata con cierto cuidado, ¿no? No es cruel nunca, ¿no? Pero ¿y cómo construye los personajes masculinos? Porque las mujeres están perfectas, por eso yo creo que estas novelas las leemos ahora y encontramos cosas de nosotras mismas en ellas, ¿no? En las indecisiones, en las equivocaciones, en los errores, en las culpabilidades por haber seguido una corriente que no es la que tendríamos que haber seguido, ¿no? Por dejarnos influir. O sea, son mujeres que son muy contemporáneas, ¿no? Entonces, ¿cómo son los hombres en las novelas de Jane Austen? Pues por sacarle así algún defectillo a la tía Jane, a menudo se ha señalado que sus personajes varones pues tienen menos profundidad, son más planos, no tienen tantas capas, no tienen tanto mundo interior. Yo me río para mis adentros y digo, claro, es lo que nos pasa a nosotras cuando leemos las obras masculinas, ¿no? Y los personajes femeninos nos parece que, ¿no? que están retratados solo desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Ella era, como todo genio, sabía que para escribir tenía que escribir de lo que conocía bien, en eso como Louisa May Alcott también, de lo que conoces bien y encontrar esa historia universal en lo que conoces bien, que puede ser tu casita de Chatton o tus hermanas de Concord, ¿no? Y encontrar ahí dónde está la historia universal. Y entonces ella, yo creo que conocía mucho menos el mundo de los hombres, es decir, es una época en la que las esferas están muy separadas, coincides, pero coincides en un baile o cuando tomas el té o si te invitan a una casa, una amiga casada y ves un poco de cerca al marido, ¿no? Estáis pensando en alguien, pero entonces ella pues aprovechaba cualquier experiencia que podía tener, pues el mundo del clero pues aparece siempre retratado con todos sus defectos porque lo conoce. El mundo de la marina también, tenía unos hermanos marinos y por eso también conoce mejor y aparecen estos personajes porque es un mundo del que va a poder hablar, tiene un vocabulario, tiene anécdotas, ¿no? Pero luego, claro, hay otras muchísimas esferas que no aparecen tanto. Y respecto a los personajes masculinos, bueno, pues dice que efectivamente son más planos, tienen menos capas que las mujeres, ¿no? En el caso de Knightley, por ejemplo, se piensa que en cambio era su alter ego, ¿no? Es el personaje como más perfecto, es el personaje de Emma, y se piensa que probablemente fue con el que ella más se identificó, al que ella le hubiera dado el sí, si nos ponemos un poco a fantasear, y sobre todo se ha querido pensar que era su alter ego masculino porque le puso la misma edad que ella tenía, lo hizo mucho más, quizá hizo eso, quizá en sus primeras novelas se dio cuenta de eso, y cuando llegó ese momento dijo, bueno, pues voy a construir a un hombre que se parezca a mí, y así pues lo voy a poder desarrollar narrativamente mucho mejor, ¿no? Entonces es un personaje que se parece a ella porque es el único que le dice a Emma las cosas que no hace bien, eso se sabe que ella lo hacía con sus sobrinas, le encanta hacer también como juegos un poco manipuladores y como que proyecta también así escenarios de como Emma, ¿no? La sigue en sus juegos pero le pone límite, tiene buen corazón, es divertido, bueno, es muy, muy buen observador, su cualidad principal es que es un gran observador, es decir, le da las mismas cualidades que sabemos que ella tenía, le pone su misma edad y bueno, pues sale un personaje un poco más, mucho bueno. De todas maneras, cuando hablamos de Jane Austen es como lo de, bueno, es que sentir sensibilidad no es tan buena, ya, pero es Jane Austen, o sea, quiero decir, o es que el primer final que escribió para Persuasión, bueno, pero es Jane Austen, o sea, es mucho mejor el segundo, pero sigue siendo algo que solo tienes que leer incluso a novelistas muy buenas de su misma época, yo las pongo al lado, yo las leo y digo, bueno, es que la diferencia es, lo mejor es leer a otro para ver, entonces, bueno, los personajes masculinos, bueno, pues no serán Elizabeth Bennet y no será Emma, pero donde esté Darcy, donde esté un Wickham, un Willoughby, un Knightley, bueno, el señor Bennet, el señor Collins, o sea, son obras maestras de la literatura a pesar de todo. A lo mejor ahora podíamos tomar una pasta sí, y pasar el micro por si hay alguien que quiere hacer una pregunta, pues muy bien. Se ha hablado de convencionalismos en la época y yo quería preguntar a Cristina, por ejemplo, en el cine de Capra del año 34 sucedió una noche y el cine de Cukor, Historias de Filadelfia, en el 40 se ven un poco las clases sociales. En el caso del cine de Capra
es una chica de clase social baja que se casa con un millonario. Y en el cine de Cukor, aparte de ser los convencionalismos de la época, siempre Cukor ha dirigido a mujeres. Sí, pues yo creo que el cine precisamente es un campo, el cine clásico, el cine de retrato de capas sociales, el ascenso a través del matrimonio, todo este tipo de tramas, ¿no? tienen algo de la autora, y por eso yo creo que sus adaptaciones funcionan también. Es verdad que es un poco pena cuando en las adaptaciones nos quedamos solo con la parte de la trama, y en mi opinión todavía va a tener, Greta Gerwig tiene que dirigir a mí me encantaría que dirigiera una obra de Jane Austen y que le diera, ¿no?, esa visión, ¿no?, como más profunda, más feminista, más también a nivel técnico, que utilizar otros recursos. Pero es verdad que, bueno, también se ha dicho que si Jane Austen siguiera viva, que no contratarían a nadie para adaptar sus guiones, lo haría ella enseñaría a los actores cómo tienen que hablar, dónde se tienen que poner, es decir, tenía un oído, sería una gran guionista hoy día. Entonces yo creo que preguntabas antes por qué hoy todavía, sin duda, lo asimilable que es a los lenguajes, ¿no? Porque eso, claro, hay escritores que a lo mejor han sido muy buenos escritores, pero no son tan trasladables a una serie o a una película, y en su caso pues tiene esa... Entonces también eso sin duda es una forma de que llega, ¿no? También nos fascina mucho esa época, ¿no? Esa época también es muy fascinante, esos vestidos, tal, ¿no? Yo creo que también es muy cinematográfica. La época. Yo creo que se tiende a romantizar absolutamente todo. ¿Qué está pasando ya? Que cualquier tiempo pasado fue mejor, aunque no, pero bueno, yo idealizo los 90. Sí, es como una idealización total y absoluta. Tú te imaginas un baile, pero no te imaginas realmente el baile. Eso me está pasando de hace un tiempo a esta parte, que cuando me imagino algo, intento también sentir que lo huelo. O que hay otra... Más allá de lo que está en mi imaginación, quiero intentar sentir otras cosas. Y para mí esa época, sinceramente, y no es por hacer la broma, tenía que oler, tenía que ser densa, tenía que ser bastante oscura, esos juegos de luces y sombras. No es tan luminosa como esta, todo, ¿no? completamente, y frío. Mucho frío. Sí, yo he vivido en Inglaterra, he pasado frío, he pasado humedad, pero he llegado al confort de una casa que se aclimataba muy rápido. Vete tú al calor de un fuego. No sé, entonces creo que la cabeza te lleva a idealizar completamente esa época, o cuánto tiempo tardaría en secarse la ropa, o cuántas veces podrías lavarla. Bueno, ciertas incomodidades que nos harían no idealizar ni siquiera años pasados, ¿no? Eso es lo que yo creo que romantizamos inevitablemente. El cuarto de baño, la ducha, lavar la ropa. Imaginemos a Jane Austen en esas circunstancias, que también, por supuesto, atravesaba cada día como todo ser humano. Entonces, yo creo que hay una fascinación, como decía Lola, por esa época. Es verdad que es una época especialmente potente. O sea, a mí el cambio de siglo con la Revolución Francesa, con el feminismo de la Ilustración, el romanticismo como movimiento literario, los jardines en Inglaterra, ¿no? O sea, es un periodo de avances para la mujer también. Empiezan a leer en silencio por sí mismas, se amplía la alfabetización para la literatura, es un momento cumbre, el romanticismo inglés, vamos, de los momentos más importantes, ¿no?, de la historia de la literatura. Entonces es verdad también que tenemos pues esa imagen de la Inglaterra rural, de esa zona de Inglaterra, ¿no?, preciosa, los bailes, cambia la moda. Entonces, bueno, sí, es un momento en el que hay un cierto tipo de lector que sin duda también le gusta mucho volver a ese pasado, como un poco melancólicamente o con una cierta nostalgia de esa época, de ese mundo rural que definitivamente ya no es el nuestro. Pero también es verdad que
que está muy bien, como hemos intentado hacer en la medida de nuestras posibilidades, pues retratar, pues por ejemplo lo que dice Ana de la luz. A mí me gusta mucho que aparecen las velas, aparecen pues los claroscuros, ¿no? Y Ana, me acuerdo que lo hablábamos, ¿no? Que me decía, claro, es que yo me la imagino cuando leía los textos en voz alta, que tú comentas por la tarde, y claro, es que sería pues con muy poca luz, como que si la vela, que si lo de las enaguas que se te embarraban los caminos, que era muy difícil llegar a los lugares, ¿no? Entonces, bueno, todo eso también está un poco en esta visión que hemos dado de la época. ¿Más preguntas? ¿Alguien se anima a preguntar sobre Jane Austen? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo ya me he leído el libro, lo traía de casa y me ha gustado mucho la edición, es que me parece tan bonita que no tengo palabras. Pero me gustan mucho las páginas en sepia que introducís cada X tiempo, que pone volumen y con la tipografía de las letras y eso. ¿Eso está en todas las ediciones de esta colección o se os ocurrió a vosotros? Porque además aporta mucha información pues sobre las cartas, cómo leían, el contexto histórico, ¿no? Me ha gustado mucho esa parte. Esto vino porque en el libro de Almudena, que hice con Aroa Moreno, a ella se le ocurrió meter lo que llamó encartes, ¿no? Y nos pareció, y a Lola le pareció súper buena idea, porque te rompe como el discurso del libro, pero te da unas pildoritas extras que te permiten profundizar y, bueno, y avanzar en temas que no necesariamente te da tiempo a desarrollar durante el resto del libro. Y cuando Cristina, Lola y yo hablábamos del libro, pues nos parecía interesante seguir incorporando el tema de los encartes. Y como estábamos en la época que estábamos, podía ser muy guay que tuviera la estética de un pasquín de los periódicos de la época. Entonces ese es el sentir estético de los encartes, ¿no? Son ilustraciones que va siguiendo de una manera anecdótica como se desarrollaban en esos formatos antiguamente, y está haciendo alusión a los grabados de la época. Entonces, bueno, a Cristina le da pie a que pueda explayarse de una manera, pues las mujeres Quijote, las hermanas, no sé cómo profundizar en temas. Las cartas, el teatro, es decir, son como ampliaciones, ¿no? Y cada uno está pensado para el capítulo con el que va, aunque no sea exactamente de lo mismo, más o menos nace del capítulo y va un poco pues profundizando en algunas temáticas. Así ha sido muy bonito trabajar con las dos versiones, y además a nivel gráfico pues hay ilustración en color y luego las de que parece una imitación de grabado, aunque no son grabados, que van a tinta y que reproducen un poco esa estética del pasquín, de la gacetilla. De la gacetilla. Que quisimos dar importancia a eso, al mundo del libro, los periódicos. En sus libros ella pues mete los periódicos, mete el mundo del libro, entonces pues que apareciera también reflejado de esa forma. Paula. Bueno, muchas gracias, qué lujo, la verdad es que escucharos hablar de este libro, de esta maravillosa autora. Yo estaba recordando nuestras clases precisamente sobre la abadía de Northanger y ha salido antes, ¿no?, en la conversación esta cuestión de que Jane Austen parece como que no habla del mundo que le rodea, o que no contempla a lo mejor los acontecimientos históricos que estaban sucediendo, y sin embargo recordaba eso, ¿no?, como hablábamos de cómo en esa novela revela precisamente como el entresijo, ¿no?, el entramado de la empresa matrimonial y las condiciones económicas que condenan como a las mujeres a caer en esa... que estaban condenadas a sobrevivir de esa manera, ¿no? Y justo el otro día también me topaba una entrevista de Edward Said que hablaba de las primeras páginas de Mansfield Park y de cómo ella menciona que solamente la parcela, la casa
del protagonista, o sea, se podía pagar solamente con el dinero que venía de las colonias, ¿no? de la India. Entonces me parece como que son estrategias narrativas muy sutiles, ¿no? Que ella utiliza como para bueno, mencionar, ¿no? Que ella es consciente de que en fin, de la estructura social como que de la que ella es parte y eso me parece como que es quizá una forma de eso más inteligente o bueno, sencillamente como que está presente aunque pase desapercibido, ¿no? Y luego también quería preguntarte, Cristina, porque hablamos como mucho de la relevancia de Jane Austen en la cultura popular, ¿no? Y como esa traslación al cine. Justo hace poco veía el diario de Bridget Jones y decía, ostras, esto es Orgullo y Prejuicio, o sea, es como una traducción literal. Sí, luego lo investigué, pero claro, o sea, como que me di cuenta hace poco. Pero quería preguntarte precisamente sobre el lugar de Jane Austen en la academia, o quizá en el desprestigio, ¿no? Que quizá ya ha sufrido. No, creo que en Inglaterra precisamente como que está muy reverenciada también en la universidad, en el mundo académico, pero no sé si has percibido un cambio en la manera en la que quizás se trata a Jane Austen y su narrativa actualmente respecto a quizá años atrás cuando empezaste con tu carrera o no sé. ¿Habéis visto qué alumnas tengo? O sea, Muy aplicada. es mejor, yo no voy, lo hacen mucho mejor, toman las riendas, hablan ellas. En fin, Paula, me ha encantado tu doble pregunta. La primera, completamente. Ella, cuando se la acusa de ñoña, cuando dices, pero si fue una crítica, o sea, describe el patriarcado y el matrimonio dentro de la sociedad patriarcal como pocos, o sea, con una capacidad, sobre todo en la abadía de Northanger, ¿no? Que es una obra más desconocida, pero que tiene ese mensaje bomba a propósito de efectivamente el cómo se mercadea con las mujeres y cómo describe todo eso, ¿no? Y cómo lo mezcla además con lo que significa leer ficción, una crítica a la ficción romántica, es maravillosa. Y respecto a si ha habido un cambio, sí, sin duda. Es decir, todavía se perciben algunas resistencias. Todavía al publicar este libro, incluso, no sé, algún amigo, alguna amiga es como, pero yo no sé si, muy bien, qué guay, pero yo no sé si a mí, pero tú crees que a mí, ¿no? Como un poco ahí, ¿no? Como si estuviéramos en los 2000 todavía. Y no sé, pero sí he notado un cambio, ¿no? Para empezar, pues, para empezar editorialmente, ¿no? O sea, hace 20 años, cuando yo leía en mi casita de Pelayo a Jane Austen, pues las traducciones que tenía eran las que había. Estuvo muy mal traducida después de la Guerra Civil. O sea, Jane Austen, hay que decir que se tradujo por primera vez en 1919, la tradujo el hermano de Ortega y Gasset, Manuel Ortega y Gasset, tradujo Persuasión, con un siglo de distancia respecto al original. En Francia, en cambio, fue traducida en vida de la autora, o sea, estando viva Jane Austen ya se tradujeron partes de su obra. Esto es importante, que no hubo una traducción inmediata, pasaron 100 años para que haya una primera traducción, pero su traductor era un Ortega y Gasset, ¿no? O sea, el hermano de Ortega. Entonces, antes de la Guerra Civil tuvo varias traducciones que procedían del mundo intelectual y, por supuesto, de ese mundo de la Edad de Plata que conocemos, ¿no? Después de la Guerra Civil, en cambio, las traducciones son, por decirlo así educadamente, bastante malillas, ¿no? Las traducciones de los años 40, una de ellas, lo he repetido, ¿no? Se tituló Hacia la dicha por el camino del amor. Esa fue una traducción de Orgullo y Prejuicio. O sea, con eso os lo digo todo, meteos en Google, ved la portada, tipo TVO, tipo folletín, Hacia la dicha por el camino del amor. Y luego la traducción de Mansfield Park, que está en la Biblioteca Nacional, le faltan 10 capítulos, que son los de los ensayos de la obra de teatro, que para Nabokov era momento cumbre de la literatura europea, porque bueno, pues el traductor lo quitó. No eran traducciones, eran adaptaciones. O sea, os podéis imaginar el resto. Entonces hemos crecido con esas traducciones en colecciones como la colección Violeta de la editorial Molino, o sea, como si fueran novelitas Ross, Jane Austen, ¿no? Como que no era muy valorada. Y a mí en los 2000, en la universidad, pues me llegaba. Claro, no nos la citaban nunca, si se citaba era como una cosa, ¿no? Como si estás hablando de una novela rosa, literatura menor. Y claro, eso ha ido cambiando. En los 70 hubo la traducción de Sergio Pitol de Emma y la de José María Valverde, que eso ya subió el nivel. Y luego ya en los 90 Alba, Luis Magriñá es la persona con nombre y apellidos que se pone al frente de la colección clásica de Alba, que empieza a pedir buenas traducciones. Él mismo traduce Juicio y Sentimiento, una de las traducciones de
de que él prefiere el título Juicio y Sentimiento, y le pide a Francisco Torres Oliver, que ahora ya hoy día tiene ya casi 100 años, le pude entrevistar para una cosita que escribí este verano en El País sobre la recepción de Jane Austen en España, y él hace esa traducción maravillosa de Mansfield Park, y sobre todo es un premio nacional, un grandísimo traductor que está traduciendo a una gran autora. Y hoy, con motivo del centenario, todas las editoriales han sacado su estuche de celebración: Planeta, Penguin, Nórdica, Alianza. Tenemos las cartas publicadas en distintas colecciones, tenemos la Juvenilia, tenemos la biografía de su hermano, tenemos nuestra biografía ilustrada, tenemos los libros de Espido Freire, una biografía infantil. Ha cambiado, es ya por fin una autora que está en la estantería donde le corresponde. ¿Que no te va a gustar siempre? Por supuesto, no. Luego los gustos, ¿no? Por supuesto no te tiene que gustar. Que habrá quienes se resistan. Bueno, también se discute la importancia de otros autores, ¿no? Pero por lo menos está bien editada, que me parece un básico, ¿no? Para que un autor nos llegue, que esté bien editado, que sus libros se encuentren, que esté bien traducido, bien traducida. Así que aunque solo sea por eso, sí. Y además ahora hay trabajos fin de grado de la abadía de Northanger, y ya es una autora que en la academia ya no te arquean la ceja los profesores, ¿no? Porque tú vienes de Inglaterra, en Inglaterra quedas en mal lugar como digas que es una autora de novela rosa. Yo creo que te miran y te dicen, nadie, ¿pero yo qué creo dices? que lo considere total, o sea, es, no, es... Claro, es como si dices eso, no sé, de Cervantes o algo, no sé, o sea, como algo que no... Total. Bueno, pues como dice Berta García Faet, la poeta, en la contra: si todavía no amas a Jane, este libro te hará correr a devorar todas sus novelas. Si ya estás ganada para la causa, te enamorarás con nuevos detalles, interpretaciones, teorías, y con sus exquisitas ilustraciones. Un libro de libros, un libro que hace soñar. Muchísimas gracias. Sí, yo creo que sí. Va muy bien. Muchas gracias por venir. Oye, pues cógete una galletita.